En esta lección sobre la resurrección, estaremos considerando el cambio que se efectuó en los apóstoles el día de Pentecostés. Un cambio de proporciones tan extremas que los procesos naturales son totalmente inadecuados para explicar la razón de este cambio. Y luego, debido a la naturaleza del caso, veremos que es razonable concluir que este cambio fue producido por el Espíritu Santo mismo, que al tiempo reflejará la resurrección de Cristo de los muertos. Ahora recuerde que nuestra evidencia viene de documentos históricos confiables, el Nuevo Testamento, y Él nos ofrece los hechos de la historia. Ahora, al desarrollar este argumento en favor de la resurrección, llamado el cambio de Pentecostés, hay 5 hechos a desarrollar, y queremos ver ahora el hecho número 1. Y esta es la misión del Espíritu Santo que Jesús prometió que efectuaría en los apóstoles. Yendo acá al libro de Juan, el capítulo 14 y versículo 26, dijo: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, cuando venga, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí habla solo a los apóstoles. Luego en Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14, dijo: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os dirá todo lo que habrá de suceder. Ahora, en la afirmación de Jesús en cuanto a la misión del Espíritu Santo sobre los apóstoles, trae 3 cosas que habrían de cumplirse por el Espíritu Santo sobre ellos. Número 1. El Espíritu Santo habría de imponer sobre los apóstoles un recordatorio de las cosas que Jesús les dijo durante su ministerio. Ahora, evidentemente, eso sería un acto sobrenatural. Los haría recordar de manera milagrosa todas las cosas que Jesús había dicho antes. En segundo lugar, les enseñaría todas las cosas del Evangelio que no conocían hasta ese tiempo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo aún declararía a los apóstoles las cosas que habrían de ocurrir en el futuro. Por ejemplo, el registro de segunda a los tesalonicenses en cuanto a la apostasía, el gran apartamiento que sucedió en la iglesia. Así que esto es obviamente un acto sobrenatural. Jesús dice que el Espíritu Santo se impondría sobre la mente y los corazones de los apóstoles con un conocimiento al que de otra manera no habrían podido llegar. Ahora, ese es el hecho número 1. Hecho número 2 es que la venida del Espíritu Santo es condicional. Ahora Cristo pone una condición sobre sí mismo, la cual era necesaria para que el Espíritu Santo viniese sobre los apóstoles. Dice en el libro de Juan, capítulo 16 y versículo 7, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, Cristo aclara muy bien que antes de la venida del Espíritu Santo, Jesús tendrá que ascender a donde estaba anteriormente. ¿Dónde es esto? En Juan capítulo 16 y versículo 5 dijo: Voy al que me envió. Y en el versículo 10 dice: Voy al Padre. Así que Jesús deja muy claro que antes de que el Espíritu Santo pueda venir a los apóstoles y hacer el trabajo que Jesús dijo que haría, Jesús mismo tiene que regresar al Padre, al cielo. Esto nos lleva entonces al tercer hecho. Y ese es el hecho de que Jesús murió. Ahora, cualquier cosa que alguien pudiera decirle a usted acerca de que Jesús sobrevivió a la cruz para irse a vivir su vida en otro lugar, no hay evidencia histórica de ello. Tal vez en alguna ocasión usted haya oído que Jesús sobrevivió y se fue al norte de la India y que llegó a la avanzada edad de 80 y tantos años. Ella tiene una tumba como prueba de ello. Amigos, puede que tengan una tumba, pero eso no prueba que Jesús esté allí. Los japoneses también tienen algo similar. Ellos dicen que en el norte de Japón está la verdadera tumba de Cristo, pero no tienen evidencia de naturaleza histórica de que Jesús no murió en la cruz. De hecho, debemos ver que Mateo dice que murió.
Juan dice que murió. Pedro dice que murió. Santiago dice que murió. Estos fueron los testigos oculares. Marcos dice que murió. Lucas, quien recopiló su información de los apóstoles, dice que él murió. Y luego, en el libro de Marcos, capítulo 15, Marcos registra muy cuidadosamente que cuando José de Arimatea vino para pedir el cuerpo de Jesús, Pilato llamó al centurión de la escuadra de ejecución y se enteró por él que Jesús ya había muerto. El centurión estaba convencido de ello porque había horadado con su lanza el costado de Jesús, y el documento histórico dijo que salió agua y sangre. Jesús murió. Los escritores de los evangelios estaban convencidos de que murió. Toda la iglesia de Cristo del primer siglo estaba convencida de que él había muerto. Pilato estaba convencido de que murió. El centurión estaba convencido de que murió. José de Arimatea y Nicodemo ayudaron a prepararlo para la sepultura y estaban totalmente persuadidos de que había muerto. No permita ahora que alguien venga, como los hindús o los musulmanes, a decirle que Jesús sobrevivió a la cruz y que vivió una larga vida en otro lugar. Eso contradice por completo todos los hechos que tenemos, y no hay evidencia histórica de lo contrario. Hecho número 1, Cristo murió. Ahora, en este punto, es donde realmente aprendemos la fuerza de este argumento, el cambio de Pentecostés. Helo aquí. Jesús ha dicho que el Espíritu Santo vendría y de manera sobrenatural impondría conocimiento sobre las mentes de los apóstoles. Pero dice que para que el Espíritu venga, Jesús primero tendría que regresar al Padre. Pero ¿cómo es eso posible si Jesús sufrió la muerte en la cruz y fue sepultado en una tumba? Y este es un hecho. Murió, sí. Entonces Jesús regresa al Padre con el fin de enviar el Espíritu. Entonces el que murió tuvo que haber resucitado de entre los muertos. Es sencillo ver esto. No creo que se necesite un Salomón para comprenderlo. ¿Qué es entonces lo que necesitamos probar para demostrar que Jesús fue resucitado? Solo tenemos que probar que el Espíritu Santo hizo en verdad por los apóstoles lo que Jesús dijo que haría, que efectuaría un cambio en los apóstoles. Si luego entonces ese cambio tuvo lugar por el Espíritu, es conclusivo entonces que murió para ser resucitado, para volver al Padre y enviar el Espíritu. Ahora, esto nos lleva al hecho número 4. Quiero que estudiemos aquí mismo el estado de los apóstoles antes del día de Pentecostés. Este es el día de Pentecostés que está solamente a 50 días de la resurrección de Cristo, que la iglesia de Cristo inició mediante la predicación de los apóstoles. Y ahora notemos el estado de los apóstoles antes del día de Pentecostés. En primer lugar, quiero que veamos su condición, su estado, teológicamente. Y quiero que veamos que teológicamente eran militantes nacionalistas. Tenían la idea de que el reino de Dios era un asunto nacionalista limitado a los judíos. Tenían la idea de que el reino de Dios estaba dominado e iba a ser cubierto de esplendor salomónico nuevamente. Creían que los límites serían geográficos y que las bendiciones serían físicas. Ellos eran nacionalistas en su concepto, teológicamente, de lo que las escrituras del Antiguo Testamento decían en relación al reino mesiánico. Ahora, esto se nota muy bien en pasajes tales como Marcos 10, 35 al 38, donde los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Jesús dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les contestó de acuerdo al entendimiento que tenían, y en el versículo 38 dice: no sabéis lo que pedís. No entendían la naturaleza del reino, no entendían que era de naturaleza espiritual, así que estaban de veras tratando de obtener un puesto de autoridad en el reino de Dios. No tenían teológicamente la naturaleza del reino. No vean las cosas como Jesús. Luego, en el libro de Mateo, capítulo 16, y versículos 13 al 20, Jesús viene a las regiones de Galilea, de Filipos, y pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Denme su impresión de la impresión de ellos. Bueno, empezaron a decirle que era como uno de los profetas, pero Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estaba en lo correcto.
Pero luego Jesús dijo algo muy extraño, tal vez, y dice en el versículo 20 que les encargó que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Bueno, acababa de preguntar, ¿quién soy yo? Y ellos dijeron, tú eres el Cristo. Y enseguida les dice, no se lo digan a nadie. Usted se preguntará por qué fue que les preguntó quién era y luego simplemente da la vuelta y les dice, pero no le digan a nadie. Era porque ellos no entendían la naturaleza del reino de Dios. Esta es la razón por la que en el libro de Juan, en el capítulo 16 y versículo 12, Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Luego dijo en el versículo 13, pero cuando el Espíritu venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué era lo que no entendían? No entendían la naturaleza del reino. Aquí en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36, Jesús dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Pero mi reino no es de este mundo. Esta no es una rebelión de tipo militar o un levantamiento, ni nada parecido. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 16, empezando con el versículo 21, después de que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y luego que Jesús le dice, no se lo digan a nadie, inmediatamente en el versículo 21 dice que él tenía que ir a Jerusalén y sufrir en manos de los escribas y fariseos y de los jefes de los sacerdotes y ser muerto. Inmediatamente el apóstol Pedro interviene y dice, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro era leal, creía en su Señor, lo amaba profundamente, y lo que dijo era, yo soy tu amigo y te lo demostraré. Dice, nunca llegarán a ti sin antes de pasar sobre mí. Esa es lealtad, ese es amor, y debe apreciarse. Pero Jesús le respondió en el versículo 23, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Me imagino que esa fue una gran sorpresa para Pedro. Acababa de comprometer su vida a Cristo y Jesús le dice, Satanás, tú no te interesas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro no entendió. Los discípulos no entendieron. Teológicamente, estos hombres simplemente no entendían la naturaleza del reino de Dios. Teológicamente, eran nacionalistas. En segundo lugar, ¿cuál era su estado intelectual? Quiero que usted note que eran de una percepción muy apagada. No tenían la agudeza de la percepción que Jesús esperaba de ellos en algunas ocasiones. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 5 al 12, Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. E inmediatamente los discípulos empezaron a discutir entre ellos acerca del pan para comer. Y Jesús les dijo en el versículo 9, ¿no perciben que no estoy hablando de comer pan? Pero Él les hablaba de tener cuidado de la levadura de los fariseos. Y luego se dice en los registros de Mateo que finalmente comprendieron que les estaba hablando de la doctrina, la enseñanza de los fariseos, que podía actuar como levadura entre el pueblo. Fueron simplemente de una percepción oscura esta vez. Número 3. Quiero que veamos su posición. Antes del día de Pentecostés, los apóstoles estaban en un estado de tensión. Recuerde usted lo que estaban pidiendo. Querían sentarse a la diestra de Jesús y a la siniestra de Jesús. Y Marcos registra en el capítulo 10 que cuando los demás discípulos se enteraron de esto, empezaron a reñir con ellos, que habían pedido estos asientos privilegiados, mostrando que hasta había tensión e inclusive división entre ellos. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 22 y versículo 24, ya bajo la sombra de la cruz de Jesucristo, estos hombres aún peleaban los unos con los otros en cuanto a quién sería el mayor en el reino de Dios. Aquí están, compitiendo por una posición. Mano derecha, mano izquierda, ¿quién es el mayor? Aquí hombres que están divididos entre sí mismos antes del día de Pentecostés. Y luego, en el cuarto lugar, quiero que veamos su estado emocional o psicológico. En el libro de Marcos 14, versículo 27, dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Cuál es la condición de este
hombre antes del Pentecostés, están temerosos, están aterrorizados, y eso es comprensible. Pero se deja muy claro en el libro de Juan, capítulo 20 y versículo 19, donde dice que después de la crucifixión, estos hombres, por miedo a los judíos, se escondían tras puertas cerradas con llaves. Así que esta es la condición, el estado de los apóstoles antes del Pentecostés. Teológicamente, eran militantes nacionalistas que interpretaban la profecía del Antiguo Testamento como lo haría cualquier celote. Estaban listos para tomar sus lanzas y seguir al Nazareno y a sacudirse el yugo romano de sus cuellos. Intelectualmente, eran muy apagados, sin agudeza perceptiva. En cuanto a su posición, estaban divididos y psicológicamente estaban simplemente temerosos. Ahora, esta es la condición como existía, pero quiero que notemos el hecho número 5. Los apóstoles cambiaron el día de Pentecostés, y ese cambio fue muy drástico. Quiero que usted vea el extremo hasta donde llegó este cambio. En Hechos, capítulo 2, se registra que estos hombres inmediatamente empezaron a predicar a Cristo crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos. Estos hombres empezaron a predicar un método de redención, es decir, un evangelio de redentor. Helos aquí, predicando la remisión de los pecados, predicando que la iglesia de Cristo es la respuesta a las profecías del Antiguo Testamento, que hablaban de la venida del reino de Dios. Estos hombres han cambiado su teología de manera radical, de un nacionalismo judío a un concepto mundial que abarcaría a los gentiles igualmente que a los judíos en la herencia del reino de Dios. Estos hombres cambian de ser nacionalistas a ser hombres muy espirituales y universalistas en el arranque del día de Pentecostés. ¿Qué fue lo que produjo este cambio en su teología? Luego, intelectualmente, eran de poca percepción, pero ahora son tan agudos y tan perceptivos a más no poder. Son conocedores de todo aquello a lo que se refieren. Son conocedores de Jesús, conocedores de la profecía del Antiguo Testamento, conocedores de la iglesia. Usted les hace una pregunta y ellos le contestan de inmediato. Y todos están de acuerdo, los unos con los otros. Ahora, ¿de dónde vino este maravilloso conocimiento? Y hay una parte de conocimiento que es tan sobresaliente como cualquier cosa que podamos encontrar en la historia. En capítulo 2 de los Hechos se nos dice que el Espíritu vino en el Pentecostés y que ellos empezaron a hablar por la guía del Espíritu, exactamente como Jesús dijo que lo harían. Pero ahora dice en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y dice que cuando empezaron a oír este sonido que acompañó la venida del Espíritu, la gente se confundió porque, versículo 6, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y dice en el versículo 7, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaban llenos de admiración de que estos galileos pudieran hablarles en sus propios dialectos y en sus propias lenguas. La lengua galilea, según entiendo, era muy gutural, extremadamente difícil para que alguien intentara aprenderla o siquiera entenderla. Y si estos hombres intentaran pasar a otro idioma, su sonido cultural galileo se impondría y sería muy difícil entenderles. Pero aquí, esta gente, en Pentecostés, están sorprendidos de lo que estos hombres hacen. Son galileos y dan señal, y no dan señal de que se les dificulte en absoluto la comunicación. La gente dice en el versículo 11, les oímos hablar en nuestras propias lenguas. ¿De dónde vino esta habilidad para los idiomas? ¿De dónde obtuvieron este conocimiento si no fue de la manera exacta en que Jesús dijo que sería hecho por la imposición del Espíritu Santo de este conocimiento en las mentes de los hombres? El hecho es que tenían esa habilidad. ¿Cree usted que Lucas inventó la historia y luego fue capaz de transmitirla a una iglesia perseguida que sabía que esto no había sucedido y de todas maneras guardaron esos libros porque creían que era muy bueno ser perseguidos? No podemos esperar eso. La iglesia del primer siglo conservó estos documentos porque ellos sabían que representaban la verdad. ¿De dónde entonces
obtuvieron ese conocimiento de idiomas y la habilidad de los idiomas si no vino el Espíritu Santo. Pero no solamente hubo un tiempo en que, en cuanto a su posición, estaban intencionalmente divididos, sino que ahora están completamente unidos. Ahora, no solamente unidos en la hermandad, sino también en la doctrina. ¿Quién fue, pues, el que entre el tiempo de la muerte de Cristo y el día de Pentecostés, a escasos 50 días, 53 después, fue el que tomó toda esa masa de enseñanza del Antiguo Testamento, el sistema sacrificatorio, y puso una interpretación de la iglesia de la salvación redentora en el mismo, lo cual era contrario a todo lo que ellos habían creído típicamente en su nacionalismo, y había convertido a cada uno de esos apóstoles a la idea de que esta era la única interpretación correcta y exacta, y que esto significaba exactamente. Luego todos ellos tuvieron la habilidad de comunicar esta doctrina como si hubieran crecido en ella. Esto es maravilloso. De hecho, la única respuesta que puedo dar es que tal unidad de acuerdo, tal unidad de doctrina, solo puede haber sido producida por un esfuerzo sobrenatural. Pero eso no fue exactamente lo que dijo Jesús que ocurriría. Y finalmente, el estado psicológico, emocional. Estos hombres estaban temerosos, pero ahora encontramos que no tienen temor. De hecho, uno de los términos favoritos que es usado por Lucas en el libro de los Hechos es que el denuedo, el valor de estos hombres es evidente ante quienes los miraban. En Hechos capítulo 4, versículo 13 dice que cuando estos hombres hablaban, la gente miraba el denuedo de Pedro y Juan. Los reconocían, habían estado con Jesús. Estos hombres ya no tienen temor. Estos más bien son valerosos y no temen ni a la muerte. Este es un hecho histórico. Vea usted el cambio que se ha operado en Pentecostés en hombres como estos. Vea el cambio del estado en que se encontraban al estado en que se encuentran ahora el día de Pentecostés. Ahora, hay solo unos cuantos días, como 7 semanas, lo que separa la muerte de Cristo del día de Pentecostés. Ahora, ¿qué provocó tan dinámico cambio? La Biblia afirma que fue el Espíritu Santo. ¿No es cierto que Jesús dijo que esto haría el Espíritu? Lo es. Y esto es exactamente lo que Lucas dice que sucedió. En Hechos 2 dice que todos los apóstoles estaban juntos. Y luego dice que el Espíritu vino y empezaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Lucas afirma que fue el Espíritu el que motivó que este cambio tomara lugar. Pablo en 1 Corintios 2 y en Efesios 3 hace la misma afirmación. Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 y 2 de Pedro 1 dice lo mismo. Juan en 1 de Juan capítulo 2 afirma lo mismo. Lucas y los apóstoles están en completo acuerdo de que este cambio lo dio el Espíritu Santo en el Pentecostés. Ahora, si de todas formas este cambio se produjo por el Espíritu Santo, entonces Jesús tuvo que haber sido resucitado de los muertos, ya que Jesús dijo que para que el Espíritu viniese, sería condición de que Él regresara al Padre o el Espíritu no podría venir. Pero Jesús fue muerto. ¿Cómo entonces pudo regresar al Padre y enviar al Espíritu a menos que haya resucitado de la tumba en verdad? El cambio de Pentecostés se debe a la resurrección de Cristo, su ascensión al cielo y su envío del Espíritu Santo. Si no aceptamos eso, entonces tendremos que aceptar el hecho del cambio, y nadie niega eso. Preguntaré esto. ¿Cuáles son los procesos naturales que son absolutamente esenciales para un cambio como este, que se dé en hombres tales como estos, en un periodo de tiempo tan pequeño como este? Bueno, como maestro de hombres por 27 años, sé que hay 2 cosas que siempre van a aflorar: tiempo y educación. Es absolutamente esencial que la educación se dé. Luego entonces, un cambio como ese puede tener lugar de forma natural, pero no puede efectuarse en ese periodo de tiempo. Es imposible. Y no tenemos razones para pensar que hayan cambiado en absoluto, sino hasta el día de Pentecostés. Lo que se nos dice es que el cambio se operó inmediatamente. Ahora, no había tiempo. 50 días no son suficientes para producir ese cambio en mí o en usted. No ocurriría. Y a propósito,
¿quién hubiera sido su educador? ¿Quién podría haberlos unido? ¿Quién podría haberlos unido doctrinalmente? ¿Quién podría haberlos convencido de que esto es así, si no fue Jesús? Y él estaba muerto. Pero si no fue Cristo, si no fue el Espíritu, ¿quién fue su educador? Eso no puede contestarse, ya que nadie tenía ese concepto del reino excepto Jesús, a menos que haya sido el Espíritu Santo. La única conclusión a la que podemos llegar es que los procesos naturales no son la respuesta. Son inadecuados para responder a los hechos del caso. Este cambio dinámico, radical, extremo que se efectuó en los apóstoles el día de Pentecostés, es vista de una manera sobrenatural. Los procesos naturales de tiempo y de educación no pueden justificar el cambio. Debemos concluir que el cambio fue producido por un proceso sobrenatural. El Espíritu en verdad vino, y Él fue quien efectuó el cambio. Jesús dijo que lo haría. Lucas dijo que lo hizo. Los apóstoles insisten en que eso es lo que ocurrió. Y yo estoy aquí profundamente persuadido de ello. Pero, si el Espíritu vino, entonces Jesús, que fue crucificado, tuvo que ser resucitado, ascendió al Padre y envió al Espíritu. Si eso no es lo que sucedió, entonces, ¿por qué se dio ese cambio? ¿Qué nos dice la razón? Mi barco va manejado por el piloto Jesús. Aunque me abrumen las olas, no apagarán la luz. Tengo fijado mi rumbo y cuando llegue allí